Buenos días a todos y todas, soy Camila Amaya y junto a mis compañeros Cristian Barrera, Daniel González y Grevi Rincón presentaremos hoy nuestra investigación sobre amenazas de seguridad física en redes IoT cifradas. Este trabajo fue desarrollado en el Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial de la Universidad Nacional de Colombia. Nuestra presentación se encuentra dividida en 5 partes. Primeramente vamos a explicar el problema que identificamos. Luego, Cristian describirá el contexto y nuestro modelo de amenaza. Por tercer punto, tenemos que Daniel detallará la metodología experimental. Cuarto, Grevi presentará los resultados y finalmente voy a resumir las conclusiones y el trabajo futuro. Permítanme plantearles una pregunta inquietante. ¿Puede tu casa inteligente delatarte ante un ladrón? Hoy en día, la mayoría de dispositivos IoT utilizan encriptación robusta, WPA3 para Wi-Fi y TLS 1.3 para comunicaciones en la nube. Esto significa que el contenido de los mensajes se encuentra protegido. Sin embargo, descubrimos que los metadatos del tráfico, como por ejemplo el volumen de los datos, los timestamps y los patrones de comunicación, permanecen visibles para un observador pasivo. Y lo más preocupante, estos metadatos son suficientes para que un atacante determine cuándo estás en casa, cuándo duermes e incluso que conozca tus rutinas diarias. Y todo esto sin descifrar un solo byte de información. La pregunta central de nuestra investigación ¿es realmente suficiente la encriptación para proteger tu privacidad física? Ahora le paso la palabra a Cristian, quien nos explicará el contexto de esta amenaza. Gracias, Camila. Para entender la relevancia de nuestro trabajo, es importante revisar que se ha investigado previamente. Existen múltiples estudios sobre la clasificación del tráfico IoT, principalmente orientado a 3 áreas. Marketing digital, identificar qué dispositivos usa un consumidor para publicidad dirigida. Fingerprinting de dispositivos, esto para reconocer fabricantes y modelos específicos. Y optimización de redes, el cual mejora el ancho de banda según los patrones de uso. Sin embargo, hemos identificado un gap crítico. Ningún estudio previo había analizado cómo esta información puede ser armada para facilitar ataques físicos como robos, acoso o invasión de la privacidad en el mundo real. Nuestra contribución principal es precisamente establecer este puente, conectar el análisis forense de tráfico con amenazas tangibles en la seguridad personal. Ahora definamos formalmente a nuestros adversarios. Consideremos 3 perfiles realistas. El primero, un ladrón oportunista que pasea por el vecindario con una antena Wi-Fi buscando casas deshabitadas. Un segundo, acosador que quiere conocer los horarios exactos de su víctima para planificar encuentros casuales o algo peor. El tercero, un router comprometido ya sea por un ISP malicioso o un punto de acceso público infectado. Este adversario tiene 3 capacidades principales. Primero, pueden capturar tráfico pasivamente, registrando timestamps, tamaños de paquetes y frecuencias de transmisión. En segundo lugar, pueden hacer fingerprinting de dispositivos usando identificadores MAC, códigos OUI de fabricantes e incluso comportamientos de protocolos como MQTT o MDNS. Por último, pueden inferir comportamientos humanos correlacionando las actividades de sensores, cerraduras inteligentes e incluso asistentes de voz. Pero es crucial destacar lo que no puede hacer. No puede descifrar contenido, no tiene acceso físico previo y no puede modificar firmware. Esto es un ataque completamente pasivo, lo que lo hace extremadamente difícil de detectar. Entonces, ¿qué información específica puede obtener este atacante? Clasificamos los activos en riesgo en 4 categorías. La primera, patrones de ocupación. El atacante puede determinar cuándo la casa está vacía, cuándo la residencia está durmiendo o cuándo hay visitas. En segundo lugar, rutinas diarias. Puede inferir a qué hora te despiertas, cuándo comes, cuándo sales a trabajar e incluso cuándo hay actividades recurrentes como clases de yoga o videollamadas. El tercer lugar, eventos sensibles. Detectar el momento exacto de apertura de una puerta, una ventana e incluso la activación de un asistente de voz o movimiento de habitaciones específicas. Por último y en cuarto lugar tenemos el inventario de seguridad. En este se identifican qué cámaras, sensores o sistemas de alarma se tienen instalados, lo cual es invaluable para planificar un ataque. La consecuencia final es simple pero devastadora. Toda esta información habilita robos planificados con precisión quirúrgica, minimizando el riesgo para el criminal.
Ahora vamos a explicar cómo validamos experimentalmente estas amenazas. Para validar el modelo de amenaza, construimos un testbed que simula un hogar inteligente real. La arquitectura es la siguiente: en el centro tenemos un router Wi-Fi operando en la banda de 5 GHz usando el estándar IEEE 802.11ac, que es el más común en hogares modernos. Conectados a esta red tenemos 5 elementos clave: un Google Home Hub, que actúa como controlador central del ecosistema IoT, varias bombillas inteligentes Wi-Fi que sirven como actuadores para simular presencia, una cámara IP que usaremos de manera especial para un experimento que Grevi describirá más adelante, un PlayStation 5, y este es el más importante, lo incluimos deliberadamente como fuente de ruido. Genera tráfico alto e impredecible con actualizaciones y descargas, lo cual nos permite probar la robustez de nuestro análisis contra falsos positivos. Finalmente, una estación de monitoreo ejecutando Wireshark para la captura forense. Toda la comunicación está protegida por WPA3, simulando las condiciones de seguridad más modernas disponibles. Veamos los detalles técnicos de cada dispositivo. El Google Home Hub, que es el centro de operaciones de una casa inteligente, que en este caso va a tener la IP 192.168.40.97, va a ser nuestro dispositivo central en la medición. Este procesa comandos de voz y coordina la automatización en casa. Las bombillas inteligentes tienen direcciones IP múltiples y estas van a representar los actuadores más comunes en los hogares inteligentes, pues son los que más interactúan con más frecuencia. La cámara tiene una dirección MAC específica asociada y por lo general se asocia más con la dirección IPv6 también, y su código OUI nos indica que el fabricante es Chongqing Fuji, que es una marca china común de cámaras de seguridad, y acá es representada por la marca B-Smart. El PlayStation 5 es especialmente interesante, ya que durante nuestras capturas el dispositivo descarga una actualización de firmware de alrededor de 2 GB y esto genera un tráfico masivo puntual que podría confundirse con actividad humana. Entonces esto es precisamente el tipo de ruido del mundo real que esto nos interesa separar, filtrar para que el método sea exitoso. La metodología de captura se divide en 2 fases claramente diferenciadas. Para esto utilizamos Wireshark y T-Shark, que es el cliente de Wireshark, configurados en modo monitor, lo cual nos va a permitir interceptar no solo el tráfico dirigido a nuestra máquina, sino también broadcast y multicast en toda la red local. La fase 1, que llamaremos idle o línea base o de inactividad, duró alrededor de 5 minutos y en ese tiempo no hubo una interacción directa con los dispositivos IoT, sino que esto solo estaba registrando los latidos, los heartbeats que se llaman, de los elementos del sistema y también las actualizaciones automáticas que puedan tener. Ya la fase 2 es la fase que llamaremos activa, que fue alrededor de 10 minutos, y acá se ejecutaron acciones intencionalmente con los elementos, por ejemplo, comandos de Google Home, como enciende la luz o qué hora es, activación de manual de sensores, también utilizar el dispositivo móvil para colocar a funcionar algún elemento, apagar una luz, cambiar un color de una luz, poner música. La ventana total de captura fue de 15 minutos, que según los hallazgos es más que suficiente para inferir una presencia humana con alta confianza. Igual considerar que es un experimento no muy grande, pero que se puede llevar una escala asociada. Una vez capturados los datos, aplicamos 4 técnicas de análisis forense. La primera es el análisis volumétrico básico. Medimos el throughput en función del tiempo. Vamos a establecer un umbral de detección de 200 kB por segundo en la línea base. La segunda técnica, y esta es donde quisimos aportar algo, un valor agregado, es el Source IP Attribution, que básicamente es, en lugar de analizar el tráfico solo como un flujo monolítico, lo vamos a desagregar por dirección de IP para poder distinguir lo que es el ruido externo y la actividad interna, siendo el ruido externo el tráfico que viene de servidores públicos, CDN, servicios en la nube, y la actividad interna sería el tráfico generado localmente por nuestros dispositivos IoT en respuesta a nuestra interacción humana. La tercera técnica es el análisis de forma temporal. No solo miramos cuánto tráfico hay, sino cómo se está distribuyendo en el tiempo.
Un flujo monolítico con bitrate constante indica un proceso automatizado como una descarga, mientras que en ráfagas agrupadas con volatilidad indican el patrón de request response, que es característico de la interacción humana. Y finalmente se buscó detectar el ghost traffic o tráfico fantasma, que esto filtra protocolos de descubrimiento como el MDNS y la ERP para dispositivos que ya no estén físicamente online, pero pueden estar siendo buscados aún por ejemplo Google Home. Con estas técnicas establecidas, vamos a ver qué se descubrieron con los datos. Ahora miren el intervalo entre 600 y 750 segundos. Aquí vemos múltiples picos que superan los 350 kilobytes por segundo con un patrón notablemente diferente. Este tráfico es errático, irregular y con múltiples subidas y bajadas. Esto corresponde exactamente a nuestra fase active, que es cuando ejecutamos comandos intencionalmente nosotros y los activamos a los dispositivos de forma manual. Entonces también tenemos dos eventos de alto throughput, pero con morfologías completamente distintas, y eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo vamos a distinguir la actividad humana genuina de ruido ambiental cuando ambos producen picos de tráfico similares? Realmente esto es un poco complicado y la respuesta está en el análisis morfológico temporal que veremos a continuación. En esta diapositiva comparamos las firmas de ambos tipos de tráfico. El evento A, que ocurre en tiempo igual a 500 segundos, muestra una forma monolítica. Observen cómo el throughput sube abruptamente, se mantiene constante como una meseta y luego desciende gradualmente. Esta es la firma característica de una descarga de archivo, un stream continuo de un bitrate constante, y se puede pensar como una manguera de agua fluyendo de manera uniforme para que lo puedan entender. En contraste, en el evento B, que tiene una forma de ráfagas agrupadas, o también se puede llamar un cluster bursts, vean cómo estos tienen múltiples picos y valles. Esta es la volatilidad y refleja el patrón request response que les mencionaba anteriormente de la interacción con IoT. Entonces, digamos que vamos a simular una interacción. Un humano dice ok Google, enciende las luces. Esto va a hacer que Google Home envíe una ráfaga de paquetes del servidor de Google. Luego esto va a hacer que el servidor responda con la confirmación. Posteriormente el hub envía el comando a las bombillas y ya finalmente las bombillas confirman el estado, y todo eso va a generar picos separados por milisegundos. Esto es básicamente una conversación. Hay silencios entre frases y no es un monólogo continuo del uno o el otro. Y entonces, para ir cerrando esta parte, se puede decir que esta diferencia morfológica es lo que nos va a permitir discriminar una señal de ruido de una interacción real. Por lo tanto, este sistema es podríamos llamar robusto para falsos positivos, precisamente porque no solo estamos viendo el volumen, sino también cómo se da de forma temporal. Pero la confirmación definitiva viene de nuestra técnica de Source IP Attribution. Veamos qué reveló sobre el evento A. Cuando desagregamos el tráfico por IP de origen, descubrimos que el pico de T igual a 500 segundos proviene completamente de una dirección IP externa, 200.118.198.24. Una búsqueda Whois rápida nos indica que esta IP pertenece a un servicio CDN del proveedor de servicios de Internet, específicamente en Colombia. Ahora, ¿recuerdan el PlayStation 5 que mencionó Daniel? Este evento fue precisamente una actualización de firmware de 2.1 GB que el sistema descargó automáticamente. El flujo es unidireccional, va desde el servidor externo hacia nuestra red local. Este es un flujo de ingress puro. Conclusión: este evento no indica presencia humana, es simplemente mantenimiento automatizado de un dispositivo de entretenimiento. Esto demuestra que un análisis volumétrico simple habría generado un falso positivo. Nuestra atribución por IP lo elimina con precisión quirúrgica. Ahora veamos el evento B, y aquí la historia es completamente diferente.
Cuando aplicamos Source IP Attribution al tráfico entre 600 y 750, descubrimos que proviene mayoritariamente de una IP interna, 192.168.40.97. Esta es la dirección asignada al Google Home Hub, nuestro controlador central. Y el patrón es revelador. Vemos tráfico bidireccional. El hub envía comandos hacia los actuadores, recibe confirmaciones, consulta servidores de Google para procesamiento de voz y emite respuestas de audio. Cada uno de estos comandos de voz que ejecutamos durante el experimento genera una firma distintiva, que es: comando 1, T igual a 618 segundos. OK Google, enciende las luces de la sala. TruePod salta a 450 kilobytes por 3 segundos. Comando número 2, T igual a 680 segundos. OK Google, ¿qué hora es? TruePod alcanza 380 kilobytes por 2 segundos. Cada interacción produce un patrón reconocible. Y observen la diferencia cuantitativa. El TruePod en fase idle, aproximadamente 200 kilobytes por segundo, y el TruePod durante actividad humana superior a 800 kilobytes por segundo. Esto es un incremento del 400%, un factor de 4x. Este salto es estadísticamente significativo y forensemente atribuible a presencia humana. Ahora permítanme compartir el hallazgo más perturbador de nuestra investigación, algo que llamamos Ghost Traffic o tráfico fantasma. Durante el experimento desconectamos físicamente la cámara IP de seguridad, le quitamos la alimentación eléctrica, el dispositivo estaba completamente apagado, no transmitiendo, teóricamente invisible, pero cuando analizamos los paquetes de descubrimiento de red encontramos algo inquietante. El Google Home Hub continúa enviando paquetes ARP y MDNS buscando la cámara cada 60 segundos. Esto es timestamp 120 segundos, ARP request. ¿Quién tiene la IP 192.168.40.55? Sin respuesta. Ahora, timestamp 180 segundos, MDNS query buscando servicios _google_cas._tcp.local sin respuesta. Luego, timestamp 240 segundos, ARP request dirigido a la MAC address 6F, 2.4E, 2.A7, identificada como fabricante Shongjin Fuji. ¿Entienden lo que significa esto? Un atacante que captura este tráfico descubre, primero, que hay una cámara de seguridad instalada en esta residencia. Segundo, el fabricante exacto, Shongjin Fuji, lo cual le permite buscar vulnerabilidades conocidas de ese modelo. Tercero, la ubicación lógica en la red, que puede correlacionar con ubicaciones físicas si tiene acceso al plano de la casa. Y todo esto sin que la cámara esté siquiera encendida. Esto es especialmente peligroso porque un ladrón puede hacer reconocimiento previo, identificar todas las medidas de seguridad y planificar cómo evadir cada una antes de entrar físicamente. Ahora, resumiendo los hallazgos cuantitativos en una tabla consolidada, TruePod en estado idle 200 kilobytes por segundo con desviación estándar de 45 kilobytes por segundo. Esto es nuestro ruido basal. Ahora, TruePod durante actividad humana superior a 800 kilobytes por segundo con picos sostenidos que superan 1 megabyte por segundo en ciertos comandos complejos y un tiempo requerido para inferencia confiable menos de 5 minutos para captura pasiva. 5 minutos. Esto es todo lo que necesita un atacante parado frente a tu casa con una antena Wi-Fi para determinar si hay alguien adentro. Con una tasa de acierto en detección de presencia de 94.7% en nuestro testbed controlado y una tasa de falsos positivos después de aplicar Source IP Attribution
solo 2.3% comparado con el 18.6% que obtendríamos con análisis volumétrico simple. Y finalmente, persistencia de Ghost Traffic detectada hasta 15 minutos después de desconectar el dispositivo objetivo. Estos resultados validan completamente el modelo de amenaza que Christian presentó al inicio. Confirmamos que un adversario pasivo, sin capacidad de descifrado, sin acceso físico previo, puede exitosamente 1. Detectar presencia humana en tiempo real con alta precisión. 2. Diferenciar entre actividades automatizadas y comportamiento humano genuino. 3. Identificar dispositivos de seguridad incluso cuando están apagados. 4. Hacer todo esto en una ventana de tiempo extremadamente corta, menor a 5 minutos. Entonces, la encriptación de contenido WPA3 y TLS 1.3 es completamente irrelevante en este escenario. Los metadatos por sí solos son suficientes para comprometer la seguridad física de una residencia. Ahora le devuelvo la palabra a Camila para las conclusiones finales. Gracias, Greg. Permítanme sintetizar los hallazgos más importantes de esta investigación. Primera conclusión. La encriptación moderna protege el contenido, pero no protege el contexto. Los protocolos WPA3 y TLS 1.3 hacen un trabajo excelente cifrando los mensajes, pero no pueden ocultar cuándo, cuánto y entre quiénes ocurre la comunicación. Como segunda conclusión, tenemos que los sistemas IoT generan firmas de comportamiento únicas. Cada interacción humana tiene un fingerprint volumétrico y temporal que la distingue de procesos automatizados. Tercera conclusión, Source IP Attribution es efectiva para reducir falsos positivos. Nuestro método logró una tasa de acierto del 94.7%, distinguiendo actividad humana de ruido ambiental. Y por última conclusión, y quizá un poco la más perturbadora, los protocolos de descubrimiento de dispositivos revelan hardware de seguridad incluso cuando está apagado. El Ghost Traffic es una filtración de privacidad que pocos fabricantes consideran a la hora de lanzar al mercado el hardware que generan. ¿Qué significan estos hallazgos para diferentes actores? Para usuarios domésticos, sean conscientes de que sus dispositivos inteligentes pueden estar revelando sus rutinas. Consideren segmentar su red IoT en una VLAN separada, usar VPNs para todo el tráfico del hogar y deshabilitar protocolos de descubrimiento innecesario como UPnP y MDNS. Para fabricantes de IoT, necesitan implementar traffic baiting, relleno de tráfico, para normalizar los patrones de comunicación. Además de esto, consideren enviar paquetes dummy periódicos para ocultar las firmas de actividad real. Amazon Alexa ya hace esto de manera parcial. Para los reguladores y legisladores, este tipo de ataque requiere regulación específica. Necesitamos estándares de privacidad que consideren no solo el cifrado de los datos, sino también la protección de metadatos y patrones de comportamiento. Y para la comunidad académica, este trabajo abre una línea completa de investigación en contramedidas. Necesitamos soluciones que sean prácticas para los usuarios comunes y no únicamente para los expertos en ciberseguridad. Y tercero, desarrollo de contramedidas prácticas. Planeamos prototipar un privacy router que implemente traffic shaping, packet pairing y randomización de timestamps de manera transparente para el usuario final. Imaginemos un dispositivo que se conecta entre tu router convencional y tus dispositivos IoT. Este router inteligente añadiría ruido artificial cuando la red está idle y normalizaría los picos cuando hay actividad real, esencialmente aplanando la firma de comportamiento para que un observador externo no pueda distinguir patrones. Lo interesante es que esto podría implementarse con hardware económico como una Raspberry Pi 4, haciéndolo accesible para usuarios promedios sin conocimientos técnicos avanzados.
Nuestro trabajo se construye sobre los hombros de investigadores previos bastante importantes. Destacamos el trabajo de Fakiha sobre análisis forenses en dispositivos móviles, que estableció principios de extracción de evidencia digital que adaptamos para IoT. Salvador y colaboradores con sus modelos markovianos para predecir comportamientos ocultos de usuarios que inspiró nuestra aproximación temporal. Y el trabajo de Yuke-san sobre heurísticas de identificación de tráfico HTTP, del cual adaptamos técnicas de medición de disimilitud entre usuarios. Todas estas referencias se encuentran disponibles en nuestro paper completo. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿puede tu casa inteligente delatarte? La respuesta, desafortunadamente, es sí. Hemos demostrado que incluso con la encriptación más moderna, los metadatos del tráfico IoT filtran suficiente información como para comprometer la seguridad física de una residencia. Un adversario con un equipo básico y menos de 5 minutos de observación puede determinar si estás en casa, inferir tus rutinas e identificar tus defensas de seguridad. Pero también hemos demostrado que estas amenazas son detectables, medibles y potencialmente mitigables. La conciencia es el primer paso hacia la protección.